Hola a todos, soy Lucas Ranallo, CEO y co-founder de Complif, y hoy vengo a mostrarles el módulo de OCR para que conozcan y vean cómo pueden utilizarlo para agilizar sus procesos de compliance. Para dar un poco de contexto de lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña demo de nuestro módulo que permite verificar automáticamente documentos presentados por nuestros clientes o terceras partes. Acá vamos a simular una apertura de cuenta o una vinculación de un cliente de una sociedad, de una compañía que se llama Raprotec SRL. Ellos declararon dos representantes que son a la vez también beneficiarios finales, 50% cada uno. Presentaron un servicio como comprobante de domicilio y también presentaron su estado contable para poder hacer la revisión de la situación económica y financiera de la compañía. Si ingresamos a Complif, vamos a ver que acá tenemos nuestra plataforma. Estamos en lo que es en el detalle de este onboarding, como mencionamos, Raprotec SRL. Y si podemos ir, por ejemplo, en datos declarados, podemos ver un poquito lo que ya conté. Vemos que se trata de esta compañía, declaró un domicilio, tiene a dos representantes y sus beneficiarios. Aquí vemos que cada uno de ellos tiene el 50%. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a subir toda la documentación que el cliente Raprotec SRL nos suministró. Estamos en la sección de documentos, donde podemos hacer una carga masiva de documentos. Vamos a hacer clic acá y vamos a seleccionar todos los documentos que nuestro cliente nos envió. Entonces vamos a entrar en la carpeta y vamos a seleccionar los cédulas, frente y dorso de DNI de cada uno de los representantes. Tenemos también el servicio que mencionamos, tenemos el balance y tenemos el estatuto, ¿no? O acta de constitución de la compañía. Y vamos a abrirlos. Aquí es donde podemos visualizar todos. Ya tenemos precargados. Lo que voy a hacer es se puede indicar el tipo ya de entrada, o podemos dejar que la herramienta, el módulo de OCR, los clasifique por nosotros. En nuestro caso voy a marcar todos como otros para ver cómo funciona el clasificador. Ahora, como pueden ver, ya marqué a todos como otros. Pueden ver en todos los documentos están cargados para que sean autoclasificados por la herramienta. Y acá podemos ver una pequeña visualización. Estamos subiendo algunos PDFs, otras imágenes y hay de todo. En este caso es el escaneo original, ¿no? del estatuto certificado. Vamos a cargarlos. Ahí se están procesando. Se están enviando a la plataforma y ya podemos ver que están completados. Si vamos a lo que son los documentos, vamos a ver que acá se están procesando por OCR, así que vuelvo en unos minutitos cuando haya terminado. Acá podemos ver que ya algunos se van procesando. Vamos a esperar un poquito más para que terminen todos. Aquí podemos ver que ya se procesaron todos por completo los documentos que subimos. Y en el caso de Complif lo que hace es identifica las personas que aparecen en dicho documento y nos hace sugerencias para poder vincularlas. Por ejemplo, en este caso, en el estatuto, vamos a relaciones, podemos ver que como Lucas figura como representante, nos ofrece vincular este documento a lo que sería el legajo digital de Lucas para que quede conectado. Vamos a ver que sí y vamos a hacer esto con el resto de los documentos. Listo, ya vinculé lo que era la sugerencia del estatuto a su representante de Lucas y también vinculé lo que es el frente DNI de Lucas y el frente DNI de Matías. Ahora vamos a ver qué es la información que extrajo la herramienta. Aquí estamos en el detalle de esta vinculación o apertura de cuenta. Si bajamos podemos ver todos los documentos que subimos, el estatuto, el balance, el frente y dorso del DNI y el servicio. Por cada uno de estos, la herramienta de OCR logró clasificarlos, marcando, ¿no?, de qué se trataba. Recuerden que los habíamos subido como otros, sin identificar qué tipo de documento particular era. Y para cada uno de ellos extrajo la información relevante, ¿no?, que seguramente les interese controlar de cada uno de los documentos. Por ejemplo, si vamos a lo que es el estatuto de SRL, podemos ver que aquí a la derecha tenemos lo que es un resumen de los principales campos relevantes y a la izquierda el documento original resaltado. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que acá tenemos lo que es el objeto de la compañía y podemos ver que lo extrae, ¿no?, en este caso del punto tercero, donde figura, ¿no?, la descripción y nos la extrae y disponibiliza de esta manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la estructura de administración. Si vamos, por ejemplo, más abajo, en donde se encuentra la designación de gerente, se asigna nada más a Lucas como gerente y acá es donde figura Lucas asignado como ese rol o puesto en la compañía.
Y algo interesante que también logra hacer la herramienta, tenemos acá los accionistas, podemos corroborar, ¿no?, el 50% que hacíamos mención antes, y esto lo extrae haciendo una interpretación del texto un poco más compleja, debido a que vemos que al principio, ¿no?, dice que se reúnen Lucas y Matías para lo que es manifestar, ¿no?, la constitución de la compañía, y después, si vamos un poquito más abajo, donde se habla de lo que es el capital, dice que el capital social será de 80.000 pesos, dividido en cuotas de 10.000 pesos, conformado, ¿no?, en partes iguales por cada uno de los socios. Entonces acá automáticamente identifica que, como son 80.000, en cuotas de 10 son en total 4.000 acciones para cada uno, y 50% no, porque es en partes iguales. Si avanzamos, podemos ver también cómo soporta lo que es la extracción de un balance. Entonces en este caso vamos a abrir el balance presentado por la compañía. Vemos que en este caso corresponde a Raprotec SRL, tenemos acá el nombre, podemos validarlo. Extrae también lo que es las fechas del periodo, cada uno de los periodos examinados y la emisión no puntual. Vamos a ver cómo esta información nos sirve para aplicar ciertos controles más adelante. Y si bajamos un poco más, podemos ver, por ejemplo, que acá tenemos el estado de situación patrimonial, y podemos ver que aquí mismo lo tenemos, y bueno, podríamos hacer la tarea de comparar, ¿no?, cada una de la información, pero vemos, por ejemplo, el total de activos corrientes, total de activos también acá, perdón, total del activo sería ese número acá, después sí tenemos los activos corrientes, y así, ¿no?, para cada uno de los periodos tenemos toda la información relevante ya homogeneizada y normalizada en lo que es este cuadro. Por supuesto, no solo tenemos lo que es el cuadro de situación patrimonial, también tenemos lo que es el cuadro de resultados, y tenemos, por ejemplo, acá, bueno, el total de ingresos, en el caso, no, en el periodo anterior no había nada, por eso están marcados en cero, y bueno, tenemos las diferentes categorías un poco más por debajo. Por último, os sucede lo mismo con las cédulas, podemos ver para cada uno de estos, extraer la información principal, ¿no?, de la cédula de identificación, en este caso el nombre, ¿no?, de la persona, y también tenemos lo que es el servicio, podemos ingresar, podemos ver lo mismo, hacer la comparación, vemos el servicio, si corresponde y está a nombre de la compañía, y también en este caso que fue presentado como comprobante de domicilio, vemos acá que extrae esa información para hacer dicho control. Nos encontramos en lo que es el detalle de la debida diligencia y lo que podemos implementar gracias a la extracción de información que realizó el módulo 12R, una serie de controles que suelen hacerse de forma manual, de forma automática. Por ejemplo, podemos corroborar de la sociedad que la dirección declarada, al compararla con el servicio, coincida, y en este caso vemos que todos los datos declarados coinciden con el servicio. Podemos ver si la sociedad se encuentra vigente. En el estatuto era una vigencia de 99 años, lo que le da tiempo de sobra para esta compañía. Vemos también que el balance presentado sea de la compañía y además esté vigente, y en este caso podemos ver que tenemos una alerta porque la fecha de emisión del balance es del 2021, lo que lo vuelve un balance de ya casi 2 años y medio, y levanta una pequeña advertencia porque está configurado para tomar balances de hasta 2 años, es decir, está medio año no excedido para lo que sería una política de aceptación de clientes, y esto involucraría pedirle un balance más reciente para poder avanzar, ¿no?, con su apertura de cuenta. También podemos ver que coincide la fecha de constitución con la del estatuto, que en este caso sí lo hace, que la razón social también está declarada, coincide. Vemos que acá en este caso de la dirección legal hay un error con la altura, y esto se debe a que en la declaración de la información la altura en este caso estaba incorrecta, y podemos ir y corregirla. Y por último vemos que las cuotas sociales coinciden tanto en el balance como en el estatuto, es decir, acá estamos comparando la información que se extrajo del balance con la información que se extrajo del estatuto, y vemos que en este caso coincide. Podemos seguir bajando y acá ya nos adentramos en lo que son las validaciones para los representantes o las personas vinculadas. En este caso vemos, por ejemplo, que el DNI de Matías se encuentra vigente. En este caso acá tenemos una segunda validación, que podemos integrarnos con proveedores de identidad, que en este caso no está activado, por eso no lo encontramos en amarillo. Pero luego nos encontramos, por ejemplo, que la dirección legal coincide con la que figura en el DNI. Los datos también coinciden, pero acá notamos algo interesante, que es que si bien él figura como beneficiario,
y tenemos el OK. En el caso de representante, él no es un representante, no figura, sin embargo fue indicado como representante o autorizado o apoderado en el proceso de declaración de datos. Entonces este es un hallazgo bastante importante, porque en caso de no haber aplicado este control, Matías hubiese quedado como un apoderado para poder, por ejemplo, dar órdenes de operaciones, depósitos o extracciones, y en este caso no es así. Por lo que la herramienta logró identificar que Matías, si bien aparece como beneficiario, no es representante de la compañía. En cambio, si bajamos un poquito más, podemos ver que en el caso de Lucas figura tanto como representante como beneficiario y tenemos los dos chequeos OK. Al igual que los datos del DNI también lo encontramos todo en orden. ¿Qué conclusiones podemos llevarnos de esta pequeña demostración? Es que nuestro módulo sirve para lo que es verificar y extraer información tanto de PDFs como imágenes, ya sea PNG, JPEG, JPG o similar. Permite automatizar muchos controles internos, como pueden ser la verificación de la información declarada por el cliente, corroborar, ¿no?, las facultades de un apoderado, que en este caso corroboramos que no tenía dichas facultades, no figuraba como gerente, identificar a los accionistas y a los beneficiarios finales, corroborar su domicilio, como tantas otras aplicaciones que puede tener, ya sea de nuevo en un proceso de debida diligencia inicial, como en lo que es la revisión, ¿no?, de una operación inusual, en lo que es el cálculo de un scoring crediticio o análisis crediticio para una línea de crédito, lo que sea necesario. La herramienta permite automatizar esas tareas manuales y ayudarnos a ahorrar tiempos y mitigar potenciales errores por hacer las cosas de forma manual. Al igual, ¿no?, que el tiempo de procesamiento como un dato suele ser menor a los 3 minutos dependiendo del documento, y tenemos una tasa de éxito actual de mayor al 90%. Quiere decir que 9 de cada 10 documentos puede ser procesado con éxito. Por último, resaltar que nuestra solución de OCR, que es la que vemos aquí abajo, forma parte de una plataforma completa, ¿no?, y justamente permite automatizar, como vimos, por ejemplo, puede ser nuestra matriz de riesgo, puede ser el cálculo de perfil transaccional, ¿no?, tomando los activos o resultados de la compañía para ver cuánto puede fondear, para, no, sin duda un balance sirve para calcular un scoring crediticio con diferentes métricas o indicadores del balance, como vimos para lo que es una apertura, para lo que es una solución de una gestión de una alerta, ¿no?, por documentación presentada. De nuevo, lo que es el módulo de OCR nuestro es horizontal a toda nuestra plataforma y permite, ¿no?, agilizar el día a día de los equipos de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Así que nada, acá termina lo que es la demostración de la herramienta. Espero que les haya gustado y haya sido claro. Si no, cualquier cosa nos pueden contactar a través de nuestro sitio web o escribiéndome directamente un mensajito. Estamos a disposición para ayudarlos. Chau, chau.